Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y si es tu primera vez, bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar trabajando esta hermosa mochila a crochet o bolsa, como ustedes deseen llamarla, la cual es muy fácil de realizar. Yo estuve mostrando esta en mis historias en YouTube. Por cierto, muchísimas gracias a Azu Sierra y Juana Silva por sus comentarios. Y bueno, les cuento, para esta mochila realmente se me dificultó, ¿cómo se dice? Soltarle, entonces decidí hacer una nueva con dimensiones un poco más pequeñas, porque la anterior estaba un poco larga, o sea, me quedó un poco ancha de fondo y la tira también. Entonces, en el transcurrir del video les voy a estar explicando lo que realicé. Pues bueno, ya les dije que era 200 gramos de hilo. Trabajé con esta aguja, ¿sí? 00 de 3.50. Realmente es de las que más ajustado me da la puntada y perfecto. Bueno, no siendo más, a recordarles, son solo 2 puntadas, o sea que para principiantes está perfecto. Solo necesitamos punto alto y puntos bajos para la tira. Bueno, no siendo más, comencemos. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico, ¿sí? Yo lo hago con una sola vuelta, hay personas que lo hacen con dos. Vamos a subir lo que son 2 cadenas o 3, ¿sí? De acuerdo ya es al nivel de su puntada, ¿sí? Aquí yo hago este como para bien ajustadito, una cadenita. Vamos a hacer una siguiente, 2, y en este caso voy a hacer 3 cadenas, ¿sí? Ahí como logran ver. La última trato de dejarla un poquito suelta, floja, porque aquí voy a hacer la unión cuando termine la vuelta. Entonces, teniendo aquí entonces ya nuestro anillo mágico, lo que vamos a hacer es completar un total de 12 puntos. En mi caso yo incluyo este. Si ustedes son de los que esto solamente lo usan para subir, no hay problema. Vamos a completar 12 puntos altos, ¿sí? Doce, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos a ajustar aquí, bien ajustadito. Y vamos a cerrar. Si se les dificulta, estírenlo un poco. Y cerramos en la tercera cadenita de subida. Yo tomo los dos, normalmente. Pueden coger la de atrás nomás. Y cerramos, ¿sí? Así. Ahí me disculpan la luz, como siempre. ¿Ya? Ahí. Vamos a subir de nuevo 3 cadenitas. La tercera la dejo sueltita porque ahí voy a trabajar. Y como yo utilizo esta de punto, ¿sí? Esas cadenitas de subida, aquí en ese mismo espacio voy a realizar un punto más, ¿sí? Entonces, a partir de allí vamos a realizar lo que son 2 puntos por cada punto de la vuelta anterior, ¿sí? 2 puntos altos. Para obtener, hasta obtener un total de 24 puntos para esta segunda vuelta. Listo. Aquí tengo entonces un total de 24 puntos, ¿ya? No se preocupen si se les está encocando un poco. Sí, es cuestión de la puntada que está apretada, porque él debe quedar plano, ¿sí? Estírenlo, eso es todo. Aquí entonces lo que vamos a hacer de nuevo es cerrar en nuestra tercera cadenita, ¿sí? Cerramos. Recuerden que yo aquí tomo las dos. Se me dificulta un poco a veces, especialmente por la aguja. Vamos del otro lado. ¿Sí? Y cerramos. Ahí está. Bueno, entonces continuamos, subimos de nuevo. 1, 2, la tercera flojita, ¿sí? Ahí estamos. Y a partir de aquí vamos a hacer aumentos, ¿sí? En cada espacio. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer lo siguiente. Yo no acostumbro a hacer el aumento
aquí porque recuerden que yo trabajo esta varetica como, estas 3 cadenitas como un punto alto. Entonces, aquí en este mismo espacio voy a realizar un punto alto, ¿sí? Aquí los dos juntitos. Y en el siguiente vamos a realizar un solo punto alto. 1, ¿sí? En el siguiente vamos a realizar 2 puntos altos en el mismo espacio, ¿sí? En el siguiente, uno solo, ¿ya? Y en el que sigue, 2 puntos altos. Esta es la forma en que vamos a iniciar a hacer aumentos para que nuestro círculo de la parte de abajo empiece a abrir, ¿sí? Vamos a realizar este proceso durante toda nuestra tercera vuelta. Se me olvidó comentarles, en esta vuelta tenemos un total de 36, ¿sí? 12, 24, 36 para la tercera vuelta. Vamos a nuestra tercera cadenita y cerramos con un punto deslizado, ¿sí? Esto es lo que estoy teniendo hasta el momento. Recuerden que yo esta la cuento, ¿no? Normalmente uno no lo hace, pero a mí me gusta más de esta forma. Aquí lo que vamos a hacer es subir de nuevo 3 cadenitas, la tercera un poco floja. Y vamos a empezar a trabajar entonces haciendo en ese mismo espacio un punto alto, o sea, 2 juntos, ¿sí? Siguiente punto, lo que vamos a hacer es realizar un punto alto solito, en el siguiente un punto alto solito y 2 puntos altos en un mismo espacio, ¿sí? Para obtener lo siguiente, 2 en un mismo espacio, perdón, uno solito, 2 en el mismo espacio. Esto le llamamos aumentos, ¿sí? Es la forma de hacer aumentos. Entonces continuamos realizando un punto alto solito, un siguiente solito, 2 puntos altos en el mismo espacio. Lo vamos a hacer durante toda la vuelta. Ok, aquí tengo entonces 47, voy a hacer mi última 48, ¿verdad? Yo cada 4 vueltas voy a cambiar de color, ¿sí? Y para eso voy a hacer lo siguiente. Lo ideal es que aquí ya hagamos el cambio al siguiente color, pero nos puede estar quedando pues como un espaciecito. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Cierro, ¿sí? Ese punto. Voy al espacio donde voy a cerrar esta vuelta, ¿sí? Y en este momento hago el cambio, ¿sí? Que es aquí. No corto ni nada, sino que tenemos listo ya nuestro siguiente color, ¿sí? Hacemos lo siguiente y lo vamos a pasar de lado a lado, ¿ya? De esta forma. Dejé, por más que dije que dejaran floja la vuelta, igual lo dejé apretada, ¿sí? De esta forma. Y aquí ajustan lo más que puedan para que esto pueda cerrar, ¿sí? No se preocupen que él va a acomodarse. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Cerramos bien ajustadito y miren cómo hace el cambio, ¿ya? De esta forma. Este color blanco lo podemos dejar allí, que incluso lo que hay que hacer aquí es un nudito con esta esquinita para que no se nos suelte, no se floje, ¿sí? Y ustedes continúan trabajando sin ningún problema, ¿ya? Dejándolo ahí. Y aquí entonces lo que voy a hacer es subir de nuevo mis 3 cadenas. Esta como me quedó flojita, hacer una cuarta, ahí. ¿Sí? Y vamos a entonces a empezar. Aquí se me está cerrando un poco porque resulta que no estoy manejando la misma tensión, ¿sí? Estoy de alguna manera apretando más en unos lados que en otros, porque conté y están completos. Ok, para nuestra quinta vuelta entonces lo que yo voy a hacer es, recuerden que yo lo trabajo como punto alto, ya lo dejo allí. Vamos entonces a saltar este espacio, ¿sí? Y en el siguiente vamos a realizar un punto alto, ¿sí?
seguido otro punto alto, ¿sí? Aquí una cadenita y en el mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos más, ¿sí? 1 y 2, de la siguiente forma, ¿ya? Saltando un espacio. Vamos a ir al siguiente, vamos a saltar una cadenita y vamos a hacer un punto alto, solito, ¿sí? Sin hacer cadena de separación todo esto. Tomamos la lazada, saltamos un espacio y en el siguiente vamos a realizar de nuevo 4 puntos altos separados de una cadenita en medio, o sea, 2 puntos altos, una cadenita, 2 puntos altos, ¿sí? Y esto es lo que vamos teniendo. De nuevo, perdón, aquí no lleva cadena. Tomamos la lazada, saltamos un espacio, en la siguiente cadena realizamos un punto alto, ¿sí? Tomamos la lazada, saltamos un espacio y en el siguiente vamos a hacer 4 puntos altos separados de una cadenita en medio, ¿sí? 2 cadenitas y 2 en el mismo espacio, ¿sí? Vamos obteniendo esta. Vamos a empezar con la figura, ¿sí? Un punto alto, saltando un espacio, saltamos un espacio y en el siguiente realizamos, ¿sí?, nuestros 4 puntos altos separados de una cadenita en medio, ¿sí? Y de esta forma tenemos entonces lo que sería nuestra quinta vuelta. Listo, y finalizamos cerrando entonces en nuestra parte de arriba, ¿ya? Oh, sorry, aquí en este espacito subo los 3 puntos, 3 cadenas, perdón, ¿ya? Y ya continuamos. Aquí en total tengo 12 de estas figuritas, ¿sí?, para esta vuelta. Ahora para la siguiente, nuestra sexta vuelta, voy a cortar, ¿sí?, de una vez esto. Recuerden que yo cada 4 vueltas lo voy a estar cambiando. Si ustedes quieren traer un solo color, no hay ningún problema, también se puede. Aquí en este mismo espacio voy a realizar esta figurita, ¿sí? Ya tengo uno, como siempre les he dicho. Aquí va a estar un poquito apretado, pero igual se puede trabajar. 2, una cadena y aquí mismo 2 puntos más. Reitero una vez más, no lo deje flojo, pero igual, nada que no se pueda resolver. Después de que la aguja entre, funciona, ¿sí? Ahí. Sin cadena de separación vamos a pasar, ¿sí?, a este espacio, ¿sí?, donde hicimos la cadenita de separación y vamos a realizar la figura, ¿sí? 2 puntos altos separados de una cadenita en el mismo espacio, ¿ya? De esta forma. Aquí vamos a saltar a nuestro punto solito de la vuelta anterior y vamos a realizar nuestra figura, ¿ya? Una cadena y 2 puntos altos más, de esta forma, ¿sí? Ella se les va a bolerear un poco, pero no hay problema, ¿sí? Recuerden que estamos ampliando, aumentando nuestro tamaño, ¿sí? Vamos a nuestra siguiente figura, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, ¿ya? Para esta vuelta vamos a terminar con un total de 24 figuritas, ¿sí?, a este punto. Sin cadena de separación entre las figuras, ¿sí? Vamos a realizar entonces toda la vuelta.
Ok, entonces aquí ya finalicé. Y vamos a cerrar entonces en nuestra tercera cadenita de ese punto del inicio de la vuelta. Aquí yo estoy finalizando entonces con 24 figuras, ¿sí? Creo que desafortunadamente en esta vuelta no se nota tanto, pero no se preocupen que a medida que vamos subiendo, ellas van a notarse un poco más. En este instante, ¿cierto? Como ustedes ven que ya no tenemos aquí para empezar a trabajar desde el número 1, lo que vamos a hacer es correr, ¿sí? Nuestra puntada hasta este centro, ¿ya? ¿Y esto cómo lo hacemos? Sencillo, metemos la aguja, ¿sí? Estoy aquí, no he cerrado ni nada, estoy ahí, ¿sí? Metemos la aguja en este espacio o si quieren lo hacen acá, ¿sí? De esta forma y tiran, ¿ya? Sino que para mí queda como un poco largo. Entonces yo lo hago, ¿sí? Aquí en el espaciecito de ese punto. Está un poco ajustado. Y cierro, ¿sí? De esta forma. Y ahora sí voy al centro, centro, y hago otro punto deslizado, ¿sí? Y ahí ya me deslicé hasta el centro para poder trabajar sin ningún problema a partir de aquí. A partir de esta vuelta, que creo que es la número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. A partir de la vuelta número 7, lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo hasta la vuelta 20-21. Ya dependería del tamaño que ustedes le quieren dar, pero si la van a dejar del tamaño que yo les estoy mostrando. Ok, como les decía, si ustedes la van a dejar del tamaño que yo estoy mostrando, ¿sí? Al inicio, van a hacer un total de 24 vueltas, ¿sí? Ella va a quedar bastante profunda, en donde yo cada 4 vueltas voy a cambiar de color, ¿sí? Voy a hacer un cambio de color más, ¿sí? Avanzando el video, por si les quedó alguna duda, ¿sí? Y a partir de allí, entonces, ya lo único que nos queda es continuar para finalizar haciendo la tira, ¿sí? Entonces, vamos a subir 3 cadenas, como les decía, y aquí vamos a trabajar normal nuestra figura, ¿sí? 2, una cadena, 2 puntos altos de nuevo, ¿sí? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué así? Ella va a ir cerrando a partir de esta vuelta. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a hacer aumentos en ningún momento, ¿sí? Entonces ella va a empezar a subir y por supuesto va a cerrar, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente figura y realizamos entonces nuestra figura. 2 puntos altos separados de una cadena, 2 puntos altos, ¿sí? Saltamos el espacio, vamos al medio, ¿sí? Todo eso lo vamos a realizar en el medio de los puntos altos o en la cadenita que dejamos de separación, ¿sí? No aquí, no acá. Y vamos a realizar entonces la figurita. 2 puntos altos, una cadena de separación, 2 puntos altos, ¿sí? Entonces ya empezamos a trabajar lo que es el tamaño de nuestra tulita o bolsa. No se preocupen, ella entre esta vuelta y la número 10, ella va a cerrar, ¿sí? Y continuamos trabajando entonces la altura. Ok, entonces como les decía, yo aquí voy a hacer entonces cambio de color cada 4 vueltas. Recuerden que al final entonces estoy cerrando la vuelta. Y aquí para hacer el cambio de color, pero como aquí me debo desplazar hasta acá, necesito hacer primero el desplazamiento para poder hacer el cambio de color, ¿sí? Este desplazamiento va en todas las vueltas, es para poder trabajar desde el centro, ¿sí? De nuestra figura. Entonces vamos a la tercera cadenita, ¿sí? Hacemos el cierre, ajusto ahí lo suficiente. En el primero no, voy a deslizarme, ¿sí? En el siguiente, este desliz es el que debo realizar con mi nuevo color, ¿sí? Para que salga aquí. Entonces,
aquí ingreso la aguja, ¿sí? Este color ya lo soltamos y vamos a continuar entonces, o a retomar con mi color anterior, ¿sí? O con el que ustedes estén trabajando o continúan con su color que ya viene, ¿sí? Y aquí vamos a hacer entonces una cadenita, lo vamos a ajustar suficiente y listo. Por el lado contrario, vamos a ajustar el rojo y vamos a hacer un nudito para que el ajuste allí lo suficiente. Y voy a cortar entonces esta roja que ya no la necesito, ¿sí? Y aquí tengo mi cambio de color, ¿verdad? Para empezar a trabajar aquí en mi centro, ¿ya? De esta forma. Subo una más y continúo entonces con mis figuras durante todas las vueltas, ¿sí? Hasta completar entonces, habíamos dicho, 24 vueltas, ¿sí? Dependiendo ya del alto que ustedes deseen. Igual yo les voy a decir exactamente cuántas vueltas son, sino que estoy en duda, por eso no voy a ser segura, pero creo que son 24, ¿sí? Para hacerla un poquito honda, no tan abierta. Y si se están preocupando porque no se les está cerrando, si ustedes notan, ella ya se empezó a encocar, ¿sí? Ella aquí ya tiene, ya empezó a subir, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo aumentos, solamente estamos trabajando la figura ya sobre cada figura de la vuelta anterior. Si yo la pongo plana, por supuesto, hasta aquí todavía, ¿sí? Ella se va a ver plana. Pero ya con el paso de de cada vez que vamos cerrando, cada vez que vamos realizando vueltas, ella va a empezar a subirse más. Pero ella ya tiene un hondo, ¿sí? Un fondo. Naturalmente ella ya está creando un fondo. Ok, desde la vuelta número 6 nos quedan 24 figuritas. A partir de allí solo vamos a trabajar sobre las figuras. No hacemos aumentos ni cadenas de separación entre figuras, ¿sí? Entonces vamos a trabajar, o mejor aún, van a trabajar, ¿sí? Hasta la altura que ustedes deseen, ¿ya? Para no hacerlas tan difícil, porque a veces es complicado pues medir el tamaño desde afuera, ¿sí? Entonces yo la puedo querer un poco más alta o un poco más baja. Entonces, partiendo de allí, uno decide. Afortunadamente esto es algo que va, a medida que va subiendo, ¿sí? Uno puede ir determinando cuál es el tamaño que desea trabajar. Y por supuesto, como siempre les digo, esto va a depender del tipo de hilo que ustedes usen y la aguja y su tensión con la que trabajen. ¿Sí? Así. Entonces, si ustedes ven, ella ya empieza como a tomarse, a subir. ¿Ven? Ok, les dije que nos veíamos en la vuelta 20 y pico, pero igual quiero mostrarles cómo voy avanzando, ¿sí? Y ustedes notan, ahí ella ya empieza a tomar una curvatura. Las 8 primeras vueltas son el fondo, ¿sí? A partir de la vuelta número 9, entonces, como les decía, ya empieza a subir, ¿sí? Y bueno, eso es lo que vamos a seguir haciendo. Recuerden que aquí no hay aumentos, aquí no hay nada de eso, porque en ese momento ya la tura se nos va a abrir demasiado, va a quedar muy ancha, ¿sí? Incluso si ustedes la quieren que sea más grande, lo que deben hacer es realizar en esta parte de aquí una tercera vuelta, perdón, una, dos, tres, cuatro, una quinta vuelta, ¿sí? De aumentos, donde hacemos dos puntos juntos, o sea, dos puntos en un solo espacio, un punto separado, un punto separado, un punto separado, dos puntos juntos, ¿sí? O sea, seguir con la secuencia. De esa forma van a ampliar el tamaño, ¿sí? De
de su bolsa, ¿ya? Pero para mí este tamaño es perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar y nos vemos aquí entonces en la vuelta número 24, ¿sí? Para entonces continuar con nuestra tira. Les recomiendo que no la corten al finalizar, ¿sí? Para continuar, no la corten todavía. Ok, aquí ya finalicé entonces lo que corresponde a la cantidad de vueltas. Sí, como les decía, tengo un total de 20 vueltas. Ya, había hecho que 24, pero a diferencia de la anterior, sí, ya hice una y está un poquito grande. Entonces esta decidí dejarla de ese tamaño con 20 vueltas, 21, completando esa vueltica de blanco. ¿Por qué? Porque al yo sentarla, sí, o ponerla pues en posición, a ella me está mostrando aquí el rojo. Entonces quisiera que me quedara como algo parejo, ¿sí? Entonces, esa ya es la finalización. En este momento, esto me está dando, para los que quieren medidas en centímetros, ¿sí? Esto me está dando un total de 23 centímetros, ¿sí? Aquí, bueno, 22, perdón, 22 centímetros. Esta es la base, a partir de aquí es la base, ¿sí? Recuerden que son 8 vueltas, 4 aquí en el círculo y las otras 4 del color rojo, ¿sí? Hasta aquí exactamente, ahí para la bolsita. Entonces, para lo que vamos a continuar realizando una vuelta completa. Ya ustedes deciden si lo combinaron con algunos colores, si la hacen en rojo o la hacen en blanco. En este caso yo la voy a hacer con blanco, voy a finalizar con ese color las vueltas. Vamos a hacer una vuelta completa de puntos bajos, ¿sí? Esto es para darle fuerza antes de iniciar con lo que es nuestro tirante. Entonces vamos a hacer un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior, iniciando en, ¿sí? Ahí donde subimos, no importa en este caso, deslizarnos realmente. Aquí ustedes pueden hacer una o dos vueltas, ¿sí? Como les digo, esto es para darle fuerza a estos tirantes de aquí, ¿sí? Ok, aquí ya entonces cerré la vuelta, ¿sí? La finalicé por completo y miren cómo está quedando, ¿sí? De alguna manera da refuerzo. Yo no le voy a hacer una segunda vuelta, voy a dejarla así. Para mí ya emparejó. Les muestro la otra, ¿sí? En donde yo acá le hice, intenté hacer el mismo diseño, usé aquí el siguiente color, ¿sí? Como para que quedara en contraste, ¿ya? Pero igual, en esta oportunidad no lo voy a hacer de esa forma, ¿sí? Voy a dejarle solo una vuelta, perdón. Y listo, eso es todo. Antes de continuar, que ya vamos a trabajar en la tira, quiero mostrarles algo. Ustedes ven esta tira, qué pena, no puedo mostrárselas por completo. En el momento en que la hice, por supuesto partiendo de esta misma puntada que ya tengo, ¿sí? De aquí. Inicié con el color por este lado. Inicié con el color blanco, ¿sí? En ese momento. Y resulta que la hice pensando en ese momento en que no iba a estirar mucho. Esta puntada como tal, que es medio punto, o punto bajo, perdón, es punto bajo, ella estira, ¿sí? Al momento de uno colgarla. Entonces, para esta oportunidad yo hice un total de 2, 3, 4, 22 vueltas, perdón, de cada color. Hice 11, ¿sí? Como les digo, en ese momento, en reposo como estaba, considera que ese era el tamaño suficiente. Este tipo de elementos yo lo hago a mi medida, ¿sí? Donde yo decido hasta qué largo lo quiero. Y lo bueno de esta puntada es que nos permite, porque estamos trabajando, ¿sí? Trabajando el largo, no el ancho. Eso es lo bueno. Ya si ustedes deciden trabajarlo a lo largo, ¿sí? Perdón, a lo ancho, es igual, solamente que ustedes determinan ya el largo en que les va a quedar desde el inicio y lo único que trabajan es el ancho, ¿ya? Espero no confundirlos.
Entonces, en esta oportunidad, yo lo que voy a hacer es tratar de hacer unas, aquí tengo 22, voy a trabajar unas 15, más o menos. ¿Por qué? Porque la quiero más corta. Esta mochila es más larga, por supuesto, o mochila, perdón, esta bolsita, ¿sí? Como ustedes ven, es más larga. Esta tiene 24 vueltas desde aquí, ¿sí? Saliendo de la base tiene 24 vueltas. 25, 26 con estas dos de puntos bajos, ¿sí? Y esta decidí entonces dejarla más pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es bastante grande. Y como les digo, la tira, ¿sí? O la tiranta me quedó muy larga. Entonces, para ambas cosas deseo reducir. Entonces, reduje el tamaño, ¿sí? Como ustedes ven, hasta aquí me está llegando. Y también voy a reducir entonces el tamaño de la tiranta. Creo que voy a hacer alrededor de 15, 16 en este caso, porque estoy trabajando ambos colores, ¿sí? Entonces, serían 8 de un color y 8 del otro color. Para iniciar, aquí importante, ¿sí? Tener presente qué tan ancho la queremos, ¿sí? Nuestra tirante. Vuelvo y les digo, es a gusto personal. La anterior tiene 15 puntos bajos de ancho. Para esta creo que la voy a dejar con 10, ¿sí? Voy a mirar, voy a hacer los primeros 10. 1, 2 y 10. Este sería el ancho que me estaría dando mi tirante, pero tal vez puede ser un poco angosto, ¿sí? Entonces voy a hacer 12, 11 y 12, ¿sí? 12. Qué pena ahí el lapsus. Sí, entonces continuando, si les decía que tengo 12 puntos, si se les llega a perder o creen que se les puede perder, márquenlo. Aquí lo único que vamos a hacer es girar, ¿sí? Y continuar trabajando. Yo normalmente lo giro primero y después cierro la vuelta, ¿sí? Le hago el punto de cierre. Es como yo lo hago, no significa que estén obligadas a trabajarlo de la misma forma, ¿sí? Entonces aquí continuamos. Voy a subir de nuevo con un punto bajo y voy a continuar entonces realizando 11 puntos bajos más, ¿sí? Para toda la vuelta. Y esto es lo que voy a estar haciendo entonces hasta obtener, que ya les muestro, por cierto, se me estaba olvidando darles el detalle del ancho, ¿sí? El ancho lo saqué precisamente teniendo en cuenta el ancho de estas franjitas, ¿sí? Para las personas que están trabajando con dos colores, al igual que yo. Denme un segundo, yo cuento que me perdí. 2, 4, 6, 8, 10, 11, ¿sí? Y aquí el último, ¿sí? 12. Recuerden que yo giro, no importa si es por la derecha o la izquierda, se gira y después yo hago entonces, ¿sí? Ahí el cierre. Entonces, lo que les decía de el ancho, para los que están trabajando doble color. El ancho yo lo tuve en cuenta de esta forma. Yo empecé a tejer, a subir, ¿sí? Hasta que el ancho de alguna manera me coincidiera, ¿sí? Con el ancho que tenía las franjitas. En este caso estoy teniendo 8 vueltas, ¿sí? 2, 4 de ida y 4 de regreso, ¿sí? Y de regreso. Y también entonces hago el cambio de color, al igual que lo hice en esta parte pues del cuerpo de la mochila. No se preocupen que igual lo vamos a hacer, ya es lo último que nos queda. Pero entonces teniendo en cuenta eso para los que cambian de color. Para los que no cambian de color, por supuesto, solamente es hacer una tira lo suficientemente larga que ustedes consideren que ese va a ser el tamaño que requieren, ¿sí? Pero así fue como saqué el ancho de las franjas, ¿sí? Que lleva la tira. Entonces, dicho esto, por supuesto, me imagino que va a quedar del mismo tamaño. O sea, va a tener que hacer 8 vueltas, ¿sí? Para cada color, por supuesto, hay que medir, como siempre les digo, y hacer el cambio de color y continuar hasta completar entonces las 16, aunque por allá a las 14 vueltas voy a mirar, a las 14 cambio de color de la franja, voy a revisar si ya es suficiente para mí, ¿sí?
porque les reitero, estira mucho ese tipo de puntada. Entonces, para no repetir lo que ya me pasó, deseo hacerla más pequeña, por supuesto, además porque es más pequeña. Y para las personas que tal vez lo quieren trabajar con doble tira, o sea, como algo más de mano, no de colgar en el hombro, yo les aconsejo que pueden trabajar, sí, las tirantas por separado, sí, trabajar las dos tiranticas por separado y luego hacer la unión, sí, como si fuera una carterita, ¿ya? Es lo mejor, y así a la hora de ubicarlas va a ser muy fácil. Aquí no les estoy hablando de marcación todavía, de dónde las vamos a pegar, porque eso lo vamos a hacer al final, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a concentrar en aumentar el largo de nuestra tira y listo, eso es todo. Realmente es una bolsa de hacer súper fácil, muy rápida, que solamente tiene puntos altos y puntos bajos, no tiene nada más esto, ¿sí? Entonces así vamos a continuar. Yo voy a seguir hasta completar entonces las 8 vueltas, que son las que creo que necesito para este color. Y vuelvo para hacer el cambio de color en esta tira. Y ya, como quien dice, hacer el paso final, que es sujetar nuestra tiranta, ¿sí?, al otro lado. Ok, aquí ya finalicé, aunque no debo finalizar de esa manera porque voy a hacer cambio de color como les decía, pero entonces quiero mostrarles, ¿sí?, que para mí ya las 8 vueltas en efecto, y eso 9 porque esta de aquí, que es la que se está el inicio, ¿verdad? Esta como me quedó como muy apretada, entonces en este caso no la estoy contando, la estoy dejando como base, pero entonces tengo, sí, 8 vueltas. Si ustedes ven, aquí se forma como una trencita, como un medio, ¿sí?, que es una forma fácil a la hora de contar. Pero entonces les muestro. Si ustedes ven, ¿sí?, ahí encaja. Entonces con el tamaño, ¿sí?, para saber qué tan ancho quiero cada color, ¿ya? Entonces voy a seguir trabajando 8 vueltas por cada color, ¿sí?, para obtener el largo de mi tira. Yo aquí no he cortado todavía este color. Vamos a cortar aquí. Y al igual que veníamos trabajando los cambios de color, ¿sí?, antes de cerrar el punto, ¿verdad?, voy a tomar el color que necesito. Sí, voy a ajustar ahí un poco. Y vamos a hacer entonces, me disculpan, aquí la voy a girar. Sí, y voy a hacer la cadenita de ajustar. Entonces recuerden, lo que hacemos aquí entonces seguido es hacer el nudito. Sí, de esta forma, que yo trato de que me quede acá en el lateral, o para que no se note mucho la unión, aunque por supuesto se va a notar porque es difícil guardar este hilito, sí, porque recuerden que es una unión. Y vamos entonces a continuar trabajando nuestros puntos bajos, ¿sí? Aquí mismo, estuvo por acá, aquí mismo inicio, ¿sí?, uno ahí, y continúo entonces con mi patrón. Incluso aquí las personas, las que tal vez trabajen o conozcan la técnica Guayú, sí, de las mochilas con las que se trabaja las mochilas Guayú, aquí si quisieran podrían trabajar esa técnica. Como yo no estoy trabajando un dibujo en especial, porque uno lo que hace, en vez de cortar, uno lo que hace es subir este color y lo mete por el medio, ¿sí? Y ahí lo guardan. Pero como el color es blanco, en algún punto se me va a notar. Y más cuando lo cuelgo, porque recuerden que estoy trabajando de esta forma. Si fuera a lo largo y estoy trabajando el ancho, sería diferente. Tal vez el largo no se nota, pero aquí
En el momento en que yo meto esta tirita por aquí y la guardo pues por allí en todas esas canastas, aquel rojo se me va a notar, ¿sí? Entonces por eso no lo hago, por eso prefiero cortar y continuar, ¿sí? Y de esta forma, entonces volvemos a lo mismo, giro primero antes de hacer el cierre y retomo. Y esto es lo que voy a estar haciendo durante todas mis vueltas hasta completar el largo deseado. Ok, mis queridos, aquí ya finalicé entonces lo que yo necesito para mi tira y ahorita vamos a proceder entonces a hacer nuestra unión. Para la unión, por supuesto, debemos sacar la mitad, ¿sí? Yo hago algo tan fácil como doblarla así a lo más centrado posible, pero partiendo de aquí, de esta que es la que ya tengo realizada, ¿sí? Teniendo en cuenta que me cubre estas 3 figuritas, cuento si la misma cantidad de figuras de este lado y este lado son iguales. Listo, eso es todo. Que tengo 1, 2, 3, 4 y media, al igual que en este lado, 1, 2, 3, 4 y media. ¿Sí? Estaría dando estas 3. Pero de estas 3 estoy consciente de que al iniciar, inicié aquí en este medio. ¿Sí? Si ustedes ven, aquí en estos medios. Entonces, iniciaría a hacer mi cerrado desde este medio. ¿Sí? Deben darme un total de 12 puntos, por supuesto. Sí, voy a marcarlo aquí para tenerlo presente. Y listo. Yo voy a utilizar una aguja lanera para hacer esa unión. Ustedes lo pueden hacer si quieren con su aguja de crochet, no hay ningún problema. Sí, es exactamente igual. Solamente hacer un surcido o un remendado aquí. Eso es todo lo que vamos a hacer. Para finalizar entonces nuestra... Yo voy a tomar los dos lados. Sí, porque mi intención es que ella quede así. ¿Sí? Una encima de la otra. Voy a quitar esto de aquí. Y listo. Entonces, como ven, aquí ya me queda la unión. Realmente algo muy fácil de hacer. Voy a cortar aquí, porque yo ya le hice el nudo. Y yo a mis nudos, yo lo que hago es echarles una gotica de pegante exactamente donde queda la unión para que él ya quede y no se suelte. Igual en los nuditos de acá, ¿sí? Y perfilarlos cuando ya esté seca el colbón. Tratan de no echarle mucho, porque esto, digamos, uno usa una blusa o esto da directamente en el cuerpo, tiende a rayar y a molestar. O sea, que tengan presente eso. Tiene que ser algo muy sutil para que no les moleste. Ok, esto ha sido todo para este hermoso proyecto. Espero les haya gustado tanto como a mí. Me encantó el juego de colores, me fascina. Ese blanco con ese rojo, una excelente fusión. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por verme. No olviden, por supuesto, suscribirse al canal, darle me gusta, compartir y activar la campanita de notificaciones para más. ¡Nos vemos!